mi amiga, la doctora Mirna Muñoz. ¿Qué tal, Mirna? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Adriana. No, pues al contrario, pues un gusto. Y agradecerte que pues siempre te fijes en mí, ¿no? Para este tipo de charlas. Te agradezco mucho la oportunidad. No, muchas gracias. Bueno, la doctora Mirna es especialista en ingeniería del software. Cuéntanos, ¿por qué te gustó la ingeniería del software? Bueno, pues ahí hay una historia un poquito larga. Intentaré resumirla. De hecho, cuando yo inicié el doctorado, todavía era fiel seguidora de los web services. Okay. O sea, yo fui a hacer el doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid, en ese entonces Facultad de Informática, y yo iba segura, así, casi firmado con sangre, que yo pues me quería dedicar a los web services. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando yo, en el primer año, que es de materias, pues encontré que eso que le decíamos ingeniería de software no nada más era una materia donde te encargaban un trabajo y lo traes al fin de curso, lo leemos y te ponemos una calificación. Había todo un mundo atrás de esas palabras, ingeniería de software, ¿no? Esas 3 palabras. Entonces, pues ya me encontré o me maravillé de todo, o sea, qué es realmente aplicar ingeniería al software, ¿no? Entonces, desde que tienes que identificar realmente qué es lo que el cliente necesita, tienes que tener esa capacidad de modelarlo, de proveer una solución tecnológica y luego y entonces pues codificarlo y hacer las pruebas requeridas pues para que el software tenga esos estándares de calidad. Tendemos a hacer 2 preguntas y ponernos a codificar, ¿no? Sí, o a veces ni siquiera las preguntas, ¿no? O sea, lo que creemos que entendimos, eso lo comenzamos a codificar y luego pues por eso viene el que el cliente se siente insatisfecho por no haberlo escuchado desde un principio, ¿no? No haber aclarado con él qué es lo que realmente necesita, porque tenemos que saber identificar deseos de necesidades. Entonces, pues me fui sobre ese camino, el encontrar que la ingeniería de software te permite además hacer productos más exactos de acuerdo a las necesidades del cliente, darle, ahora sí al revés, ¿no? Tú darle lo que él realmente necesita conforme pues la infraestructura que tiene, la tecnología que maneja, los usuarios que van a hacer uso de ese software que te están encargando, ¿no? Entonces, en la ingeniería de software pues encuentras todas esas fortalezas de más a la izquierda del código, se podría decir, ¿no? Entonces, pues todo eso a mí me fascina. ¿Cómo haces para darle al cliente lo que necesita si a veces él no sabe lo que puede hacer el software, ¿no? Porque a mí me pasó muchas veces que yo nada más quiero y te dicen una cosita así pequeñita y luego que ya la empiezan a usar quieren un monstruo, ¿no? O no tienen idea del potencial a veces de que pueden sacarle de provecho a un sistema, ¿no? Sí, pues mira, principalmente es identificar quién va a ser el usuario del software. Okay. Porque cuando nos encargan un software, pues depende de quién lo encargue, ¿no? ¿Quién encarga? El que paga, quién encarga uno de los socios de la empresa, quién encarga el que lo van y le dicen, tú pide este software. Entonces es muy importante, y es una de las cosas que te enseña en ingeniería de software, el que tú identifiques cuáles son las fuentes que te van a servir, hablando de personas, pero también hablando de otros sistemas con los que va a convivir ese software nuevo o ese producto de software nuevo que te están encargando, ¿no? Entonces, es muy importante extraer la información de los stakeholders relevantes para que tú puedas ir diseñando esa solución tecnológica que finalmente el cliente es la que va a usar y a la que le va a servir, ¿no? Entonces no hay que quedarnos con lo que nos dice una persona, sino... No, porque luego vienen, pues, vuelvo a insistir, ¿no? Muchas veces el que pide el software o del que intentamos extraer los requisitos, pues no es el usuario final. Entonces, a nosotros, bueno, en lo particular a mí me pasó, alguna vez hicimos un acercamiento con una minera en la región de Zacatecas. Y entonces lo que querían, nos dijeron que su sistema que controlaba pues la parte principal de esa mina necesitaba ya evolucionar.
Entonces, pues lo que hacían era, o sea, nos sentábamos primero con los ingenieros, con la gente que estaba ahí gestionando esas líneas de producción y demás. Y pues ellos pedían y nosotros pues apunte. Cuando nos pasaron la planta, realmente lo que el usuario necesitaba, o sea, sí había mucho algoritmo matemático atrás y demás para hacer los cálculos, pero lo que él necesitaba no era pantallas complicadas llenas de controles. Él necesitaba gráfico, que fuera de manera gráfica y que le pudiera mover, o sea, en pantallas táctiles de manera manual, esos niveles de lo que necesitaba de cada uno de los elementos que iban a hacer o que iban a apoyar en el proceso de limpieza de los minerales que encontraban en la mina. Nada que ver con lo que... No, o al menos lo que nosotros teníamos concebido primero de las charlas con el jefe de planta, de las charlas con los ingenieros que eran los jefes de los operativos, ¿no? Entonces, sí dista mucho, muchas veces, o sea, dista mucho lo que realmente necesitan. Entonces, la ingeniería de software te da esos recursos, esas técnicas, esos métodos que te van a permitir, pues, reducir el riesgo de, digámoslo así, hacer retrabajo. Hacer cosas que no se necesitan, ¿verdad? Sí. Cuéntenos, o sea, ¿de verdad se hace mucho retrabajo en el software? Porque hoy en día pues ya usas librerías, jalas de aquí, jalas de allá, incluso puedes pedirle a la inteligencia artificial que te haga pedazos de código, etcétera, pero de todas formas sigue habiendo mucho retrabajo. Sí, o sea, la esencia es la misma, ¿no? O sea, si la gente no sabe realmente qué es lo que, por una parte, qué es lo que quiere y por otra parte, qué es lo que tiene que entregar. O sea, si no logramos como hacer esa convergencia de todos miramos al mismo punto y estamos convencidos de que esto es lo que el cliente quiere y yo tengo que entregarle, pues podemos tener, tenía mi director de tesis, en paz descanse, siempre nos decía, puedes tener los mejores procesos, la mejor tecnología, en este caso el ChatGPT, todo esto que te hace el código, o aparentemente te lo hace, pero pues finalmente, si la gente no va, o sea, si la gente no está preparada, si la gente no mete mano ahí y finalmente decide qué es lo que se va a hacer y en concordancia con el cliente, pues de nada te va a servir, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. No lo vas a hacer tú, pero va a ser el ChatGPT hacerlo 1000 veces hasta que encuentres qué es lo que realmente quiere el cliente, ¿no? Entonces, son herramientas y son herramientas cada vez más poderosas, sí, nos facilitan la vida, sí, pero finalmente necesitas como que aplicar esa esos comprensión, métodos. esa parte. Es el software tiene un gran componente del factor humano, ¿no? Por un lado, los que desarrollan software son humanos, no es como hacer zapatos que los hace una máquina, o no sé, y es un poco el ingenio del desarrollador y del equipo de trabajo que lo desarrolla, pero eso también tiene mucho que ver con esa conexión con el cliente. Sin embargo, las personas que tienden a ser ingenieros de software, pues tienen, no sé si es este estigma o tenemos esta creencia, ¿no? Yo voy a desarrollar software y son personas reservadas, a veces carecen de esa parte de la comunicación o de la socialización, ¿no? Sí, fíjate que pensamos o se tiene como ese estereotipo de que entre más introvertido sea y esté nada más con su amiguita computadora, pues va a salir un mejor software. Y no, lo que hemos estado viendo es que esos ingenieros de software tienen que tener muy bien reforzadas las soft skills. De hecho, pues recientemente se ha enfocado mucho con la aparición del ChatGPT, toda esta tecnología que viene de parte de inteligencia artificial, pues hay que desarrollarles mejor habilidades blandas a los ingenieros de software, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, si el ingeniero no comprende qué es lo que realmente se tiene que desarrollar, pues de poco nos va a servir toda esta inteligencia artificial que finalmente pues son herramientas valiosísimas, poderosísimas que nos pueden ayudar si las utilizamos de una manera adecuada. Okay. ¿Y eso es la ingeniería del software o qué más es la ingeniería del software? Pues la ingeniería del software abarca muchas cosas, abarca desde los requisitos, abarca desde
la parte del modelado o diseño, el software, la arquitectura del software. La arquitectura es muy importante para poder tomar decisiones de qué tipo de software realmente vamos a entregar. La arquitectura es donde pones tus cosas, donde pones tus módulos, donde pones tu información. Sí, esa conceptualización de cómo tú percibes ese software, y tiene o parte mucho de qué infraestructura tiene el cliente, ¿no? Para poder, no vamos a darle, por ejemplo, un software que corra en Mac, si el cliente pues tiene otro tipo de infraestructura, de dispositivos. Uh-huh. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos para que nos cuentes qué tiene que ver. Bueno, obviamente la inteligencia artificial es un desarrollo de software, pero ¿cómo está ahí metida o cómo debería estar ahí metida la ingeniería del software? Gracias. Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo.
Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo. Me contabas entonces, bueno, no solo es el factor humano, es un montón de cosas que están atrás de la ingeniería del software. Pues de hecho, si tú quieres saber un poquito más, o sea, si están interesados en saber qué tanto puede contener la ingeniería del software, pues el Sweetbook es una muy buena lectura inicial, y entonces ahí te va diciendo, o sea, ahí te das cuenta que abarca todas las áreas de la ingeniería de software, sí, pero también abarca fundamentos matemáticos, fundamentos computacionales, de la economía. El Sweetbook es el Software Engineering Book of Knowledge. Okay. Ajá. Y trae todas las ramas de conocimiento que implica la ingeniería de software, trae la parte de gestión de un proyecto, trae cómo debe de comportarse de manera ética el ingeniero de software, todo, o sea, todo lo encuentras ahí, la economía, la parte económica, ¿no? Eso creo que es el coco de toda la gente relacionada con ciencias de la computación. No sabemos cobrar, cómo estimamos, cómo sabemos cuál es el precio justo, ¿no? Por ese software. ¿Sería más fácil que un administrador vendiera software o no? Mira, algo que te enseña la parte de estimación en ingeniería de software es qué tan complejo es el software. Eso es lo que le faltaría como al administrador, ¿no? Okay. Cómo sacamos la complejidad de ese software que estás desarrollando. Si es software crítico, si es software menos crítico, si es de inventario, si es financiero, ¿no? Entonces, toda esa parte creo que sí lo podrían hacer, pero, o más bien sí lo pueden hacer, pues a eso se dedican, pero sí teniendo en cuenta como esa complejidad, ¿no? Y para eso, bueno, pues el ingeniero, tienen que hablar con un ingeniero, con un ingeniero de desarrollo de software. Uh-huh. Okay. Sí. Bueno, y ahora regresando al tema que nos compete, que es la inteligencia artificial, y que, como decíamos, ¿no? Finalmente la inteligencia artificial, como cualquier otro software, es eso, un desarrollo de software. Independientemente de las maravillas o no que haga, es un desarrollo de software. Y bueno, ahí sí, como experta que eres tú, ¿qué tanto están considerando estos desarrolladores de inteligencia artificial la ingeniería del software, o no se sabe, o apenas vamos a experimentar para allá? ¿Cómo ves el panorama en ese renglón? Mira, pues los que van más avanzados en este tema es... pues ya no es raro, ¿verdad? El Software Engineering Institute. Okay. Y entonces están creando algo, bueno, ya hace unos años, están creando algo que se llama Ingeniería para Inteligencia Artificial. Okay. Y bueno, parte de ahí toca lo que es un software más robusto, lo que es el software centrado en el humano, uh-huh, y la parte de seguridad, que obviamente pues cada vez es más, el software ya no nada más tiene que tener calidad, ¿no? Sino además tener pues la seguridad requerida, y más en estos tiempos que pues prácticamente todo está en la nube. Entonces, desafortunadamente, pues estamos cometiendo el mismo error de hace más de 50 y algo años de la crisis del software, ¿no? De cuando surgió la crisis del software, y es... Cuéntanos de la crisis del software. Bueno, pues esto surge porque todos los proveedores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, uh-huh, pues no estaban dando el software, pues, o liberando el software con la calidad requerida, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasaba? O sea, lo mismo de siempre, el software se hace como más artesanal, que siguiendo, eso es lo que me faltó decirte hace un rato, la parte de estandarización, la parte de procesos, métodos y demás, también lo toca la ingeniería de software. O sea, que todos hagamos igual software. Sí, que partamos de ciertas líneas, ¿no? Ciertos lineamientos. En este caso, aquí toman relevancia lo que son los estándares y los modelos de ingeniería de software, que están enfocados en proveer de esas buenas prácticas para que el software tenga la calidad que debe de tener, ¿no? O la calidad esperada. Entonces, bueno, esta crisis del software surge porque el software tarda más de lo esperado, el software... no hace lo que tiene que hacer. Finalmente no hace lo que tiene que hacer, tienes clientes insatisfechos, cuesta más, y finalmente no
no, la gente o como cliente te preguntas ¿por qué tardaron tanto? ¿Por qué me costó tanto? Si nada más era un programita y todavía pues no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces de ahí parte todo esto de la crisis del software. Hubo un momento en el que se dieron cuenta de que tenían que retomar las cosas y hacerlo de alguna forma mejor, o hubo un crack en el software, o a qué se le llama exactamente la crisis. Esta parte, o sea, las empresas desarrollan software de manera artesanal y obviamente pues se les va en tiempos, en costos, en esfuerzos, ¿no? Esto en resumido es así. Entonces lo que hacen es tratar de aplicar o traer de otras áreas. En este caso pues tiene un punto muy importante o muy fuerte la ingeniería industrial. Entonces de ahí comienzan a traer principios y prácticas que finalmente ayudan a aplicar la ingeniería al software, y entonces comienzan a definir esos lineamientos que deberían seguir la gente, o bueno, los ingenieros que dicen que hacen desarrollo de software, ¿no? Entonces ya comienzan a crear esos métodos, esos modelos, esas metodologías, esas técnicas que te permiten como establecer esa forma estructurada de realizar el desarrollo de software, ¿no? Ya no es medirlo, me imagino. Claro, va enfocado en eso, ¿no? En esta no sé si han escuchado las filosofías japonesas de vamos a meter controles, ¿para qué? Pues para no retrabajar, ¿no? Para ir optimizando errores. Ajá. Sí, o sea que errores, ¿no? Finalmente, ¿cómo sabes que estás cometiendo un error si no mides, ¿no? Entonces, el hacerlo de una manera sistematizada te permite hacerlo repetidas veces, ¿no? Cuando tú comienzas a repetir un proceso de una manera sistemática, pues puedes implementar medidas y puedes ir optimizando con base en los resultados de esas medidas, ¿no? Entonces, por ahí va. No hagámoslo como Dios nos da a entender, sino siguiendo unos lineamientos que nos permitan, pues, finalmente medir y optimizar la manera en la que desarrollamos software. Ok, ¿y consideras que eso se está volviendo a repetir ahora con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, como que sí tropezamos dos veces con la misma piedra. Yo creo que la inteligencia artificial lo que te da o lo que te provee es de una herramienta, como lo dije hace un momento, muy poderosa. Sin embargo, es como un niño pequeño. Si tú le das un teléfono de cuarta generación, bueno, pues el niño lo usa como puede. Entonces, ¿por qué retroceder? ¿Por qué no seguir esos lineamientos y en lugar de retroceder más bien evolucionarlos a las nuevas condiciones y a las nuevas necesidades de ese desarrollo basado en ella, ¿no? Porque pues ya comienzas, tiene un punto más fuerte la parte de datos, tiene un punto más fuerte la parte de elección de un modelo, de entrenamiento de ese modelo. Entonces, pues hay prácticas que pueden ser reutilizadas ahora en esta nueva necesidad y estos nuevos contextos en los cuales se está desarrollando el software. ¿Y no sirve lo que ya está hecho para cualquier software para la inteligencia artificial? Hay prácticas que sí pueden ser reutilizadas. De hecho, no me atrevo a asegurar que sí sirve y que no sirve. Yo creo que sí. Finalmente, un proyecto de inteligencia artificial tiene software. Entonces, si aplicamos, pues... ¿Cuáles son los requisitos? Un análisis, un diseño. Sí, la codificación, las pruebas. O sea, finalmente, sí, con ciertas características propias del software basado en inteligencia artificial, pero pues considero que sí puede ser reutilizado muchas de las prácticas que actualmente están ya establecidas en esos modelos y en esos estándares. Hay otras que tienen que evolucionar, sí, para esos nuevos contextos. ¿Y cuáles piensas que sean los principales contextos en los que la ingeniería del software no alcanzaría para la inteligencia artificial? Si tuvieras que puntualizar alguno, ¿no? Obvio, esto requiere mucho más análisis, pero supongo que tendrás algunas partes donde tú habrás visto que... Sí, mira, pues principalmente la manera o en la que está concebida un proceso básico, digámoslo así, para desarrollar software. ¿Por qué? Pues por estas puntualizaciones que hace un rato se hicieron, ¿no? La parte de que toma relevancia
Las grandes cantidades de datos, la elección de ese modelo adecuado. Además, pues la IA, así como la ingeniería de software, pues es todo un mundo, ¿no? Entonces, no puede haber un solo proceso para todos los tipos de inteligencia artificial que están en este momento, ¿no? Que tenemos en este momento y los que vienen. Entonces, sí, pues tiene que tener cambios o adaptaciones en la parte de requisitos, pero también en la parte de pruebas, pero también en la parte del desarrollo de software en sí, cómo se concibe al día de hoy. Ok. Estaba viendo a ver si ya... No, pero no, todavía nos queda tiempo. Una parte también importante yo veo dentro de la inteligencia artificial es que, bueno, tiene como cajas negras, ¿no? Adentro en alguna parte que, no sé, por ejemplo, las redes neuronales o ese tipo de cosas que no se alcanza a ver exactamente qué pasa con el software. Como digo, eso me parece una diferencia fundamental, digamos, entre cualquier otro tipo de software en el que tú ves una variable y sabes exactamente los cambios que va pasando esa variable a través de todo el programa. Y en el caso de la inteligencia artificial, pues metes un montón de datos, pero son tantísimos que ya no alcanzas a ver exactamente ese desarrollo paso a paso, digamos, que te da un resultado, ¿no? O sea, sí obtienes un resultado basado en un entrenamiento, etcétera, pero no ves por dónde va caminando o sea, sería imposible, digamos, ¿no? Ver por dónde va pasando todos esos cambios que va sucediendo para transformar la información. No sé si consideras que ese sería algo crítico, ¿no? Que a lo mejor la ingeniería del software no tiene contemplado. Uh-huh. Hoy en día. Sí, pues básicamente, si hasta en el mismo entorno de inteligencia artificial está ahora surgiendo la inteligencia artificial explicativa, pues imagínate, sí, claro. ¿no? Para el área de ingeniería del software. Yo creo que sí, nuevamente, si algo, es como cualquier prototipo de software, si algo le pones o le metes datos erróneos, pues obviamente te va a arrojar datos erróneos, ¿no? Entonces, yo creo que la ingeniería de software, sí, actualmente esa caja negra que dices, sí pues está ahí, esa caja negra. Más bien se tendría que comenzar como ver qué calidad tiene lo que le estás... lo que está trabajando. Lo que le estás dando como input, ¿no? A este y ahí software. es donde entraría la ingeniería del software. De pronto, ¿no? O sea, por lo pronto el tratar de sí tener ese proceso genérico, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya hacer las adaptaciones dependiendo de ese tipo de guía que pretendes construir. Vamos a otro corte y ahorita regresamos y nos sigues contando si de verdad ya podemos aplicar ingeniería del software a la inteligencia artificial. Gracias. Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo. Face time.
Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo. Pues ya estamos acá de regreso. Entonces, bueno, vamos a dejar de filosofar y cuéntanos qué estás haciendo tú, porque tú eres pues un especialista en ingeniería del software. ¿Y qué estás haciendo tú acerca de la inteligencia artificial finalmente? O sea, ¿qué es lo que estás proponiendo o en qué es en lo que estás trabajando? Pues mira, lo que quiero es hacer ruido, ¿no? O sea, quiero que la gente, que los ingenieros, los especialistas de inteligencia, ingenieros en IA y demás, pues volteen a ver a la ingeniería de software. Para esto, bueno, pues no trabajo yo sola. Me estoy apoyando de un grupo muy bueno de investigadores en el área de inteligencia artificial, de ingeniería de software, pero también estamos invitando a gente de inteligencia artificial. Entonces, pues gracias a Dios se ha logrado hasta ahorita formar un grupo. Somos 6 investigadores, iniciamos 7, desafortunadamente uno se nos adelantó, pero estamos trabajando con investigadores de la Universidad de Sonora, de la Universidad de Sinaloa, de la Universidad de Guadalajara. Medellín. Me falta de la Universidad de Medellín. De hecho, el grupo aquí en México le pusimos AICE y bueno, pues estamos abiertos e invitando a más investigadores que les interese, ¿no? Esta parte de cómo, este reto de cómo evolucionamos esas prácticas, porque a lo mejor todavía no hay que hablar de procesos o de procesos completos, sino esas prácticas que vayan como abriendo camino y finalmente, por lo que hemos revisado, lo que hemos leído, hicimos una revisión sistemática y bueno, hay una de las cosas que arrojó es que la gente va más hacia la filosofía ágil, ¿no? Entonces, y la filosofía ágil tiende mucho a la práctica que me da valor, lo que me da valor. ¿A quién? Pues al equipo de desarrollo de software o al cliente tiene que dar valor. Entonces, lo que vemos pues es enfocado por ahí, ¿no? O sea, ¿por qué no dar procesos completos, sino centrarnos en las prácticas? Esas prácticas que dan valor y que finalmente van a sumar a un proceso. Pero bueno, por ahí comenzando. Y también lo que quiero comentarte es que esto pues tuvo mucho interés en Colombia y entonces pues en Colombia se creó la red enfocada también en colaboración con la Universidad de Medellín para pues seguir con este tipo de trabajos, ¿no? Con cómo evolucionamos la ingeniería de software para que sea o pueda voltear a ver los ingenieros y especialistas que desarrollan IA, pues a la ingeniería de software como una fortaleza, ¿no? Como un complemento. Para apoyar el desarrollo de este tipo de iniciativas, ¿no? O sea, y que van muy enfocadas con el Instituto de Ingeniería de Software sacó un informe en el 2020 liderado por Anita, se me acaba de ir el nombre, Carleton o algo así, que es la jefa o la directora de la parte de ingeniería de software en el Software Engineering Institute. Ajá. Y este informe pues te da como 6 áreas en las que de aquí a 10 años pues se debería de investigar en Estados Unidos y en México y en todos lados en ingeniería de software, ¿no? Entonces, una parte, o sea, además de que cómo utilizamos la inteligencia artificial para hacer más exactas las actividades cotidianas o comunes en la ingeniería de software, además de esa línea y de porque cómo... está esta parte, ¿no? O sea, está la ingeniería del software para la inteligencia artificial y la inteligencia artificial para la ingeniería de software, ¿no? O sea, muchas veces decimos, no hay que usarlo porque nos va a quitar el trabajo, ¿no? Pero en lo que se enfoca el uso de la inteligencia artificial en la ingeniería de software es que esas actividades cotidianas, ¿sí? Que no requieren como decisión, sino esas actividades cotidianas. Claro, muchos me van a aventar piedras porque van a decir la inteligencia artificial te resuelve todos los problemas, ¿no? Pero viéndolo desde el punto de vista de que esas actividades cotidianas en las que no piensas y que te pueden invertir tiempo, bueno, eso lo puedes sistematizar o lo puedes automatizar y qué mejor, pues con el apoyo de toda la infraestructura y la tecnología que te provee la inteligencia artificial. Uh-huh.
pero pero finalmente se necesita el humano que decida qué tipo de software se va a hacer y por qué determinada tecnología se va a utilizar, ¿no? O sea, como que eso sigue en pie, y eso, pues para eso necesitamos ingenieros de software, ¿no? Uh-huh. Además se ha visto que no nada más necesitamos equipos de ingenieros de software, o no nada más necesitamos equipos de ingenieros en inteligencia artificial, sino necesitamos equipos multidisciplinarios que colaboren para hacer software más robusto. Entonces, bueno, otra de las áreas de en ese informe futuro, pues es la parte del desarrollo de software escalable y robusto, ¿no? Acorde pues a la nueva era que estamos viviendo. Okay. Y dentro de esas 6 áreas, pues tenemos la parte de cómo reutilizamos todo lo que hay en recursos de ingeniería de software en este momento para que sea útil para este software de esta nueva era de inteligencia artificial que se está desarrollando. Uh-huh. Y la ciberseguridad, me imagino también, ¿no? Lo que mencionaba. Sí, eso es muy importante. De hecho, es una área que está agarrando mucho auge de por sí. Siempre ha tenido auge, pero pues ahorita está como siendo punto importante para el desarrollo de software, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo. Y ya casi para cerrar, cuéntame, ¿cómo ves esa parte de la ética esa parte de la ética relacionada con la inteligencia artificial? Porque a final de cuentas, cuando no hablábamos de software realizado por inteligencia artificial, sino por humanos, o no encaminado a crear software, digamos, que tome decisiones, pues la ética del desarrollador de software era primordial, ¿no? O sea, no sé, como decías, en software crítico había, ahora sí que a quien respondiera por ese software, ¿no? Y si estamos creando software con esas cajas negras, o si estamos creando software que toma decisiones críticas, ¿quién es el responsable? ¿Cómo ves esa parte de la...? Bueno, pues aquí vamos a encontrar como opiniones muy dispersas, uh-huh. Pero pues finalmente yo creo que es fíjate que hubo antes de contestar, hubo un ponente que tuvimos de Colombia hace uh-huh. unos meses, ya unos 4 meses ahí en CIMAT, y entonces decía, quiero acordarme exactamente lo que decía, pero era más bien como que compartida, porque eres tanto el que lo solicita como el que lo realiza, ¿no? Okay. O sea, no le puedes echar la culpa a la herramienta que estás utilizando, en este caso por la inteligencia artificial, ¿no? Sino es más bien vamos a ver o vamos a analizar esa parte ética, necesitamos tenerla desde la parte más izquierda del desarrollo de software, que es, volvemos al inicio de esta charla, la parte de los requisitos, la parte de la normativa y estandarización que debe de cumplir ese software, no metiéndonos en estándares de ingeniería de software, sino del dominio de aplicación donde el software se va a implementar. Entonces, todo eso, que es de la parte más izquierda, cómo lo modelamos, cómo aseguramos la calidad tanto de los datasets uh-huh. como de la lógica de por qué elegir determinado modelo, ¿no? O sea, a mí me causa así mucho ruido que, muchos compañeros, ¿no? ¿Por qué elegiste ese dataset? Pues porque es el de más referencias, ¿no? De más referencias de artículos. Ajá, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo aseguras que tiene la calidad que tu software, que la solución tecnológica que tú estás desarrollando, pues es la que tiene ese dataset, no es la que contiene ese dataset, ¿no? Entonces, yo creo que es compartida, y es compartida por el que la solicita, por el que lo desarrolla, pero el que lo desarrolla, si te vas al Switchbook, ahí te dice cuál es la ética que tendría que tener ese ingeniero de software que va a desarrollar la solución tecnológica. O sea, finalmente nada nuevo bajo el sol. No. Ya está todo, digamos que documentado de alguna manera, solo que habría que hacer esas adaptaciones para la inteligencia artificial. ¿Qué esperas lograr con tu grupo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Las prácticas, los procesos? ¿Hacia dónde va
Pues mira, hay una propuesta de hecho ya hay un estándar, 2 estándares, uno, bueno, hay muchos, pero bueno, en este caso, uno para que te da como el marco básico como para desarrollo de inteligencia artificial en general, y hay otro más específico para machine learning, que es uno de la parte de inteligencia artificial que más se está utilizando. Lo que pretendemos, porque pues te digo, es el grupo de compañeros y una servidora, pues es principalmente hacer ruido, hacer que volteen a ver a la ingeniería de software como un aliado, como un complemento para que reduzcan el retrabajo, ¿no? Me quedo con lo que es calidad para el estándar ISO 29110, que es para MIPYMES o para equipos pequeños, y es no hacer retrabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo? O hacer lo menos posible. O hacer lo menos posible retrabajo. Entonces, ¿cómo logramos esto? Pues teniendo ciertas pautas, que logremos identificar esas prácticas probadas, esas prácticas que realmente la gente que desarrolla inteligencia artificial le encuentren el valor. Eso es lo que pretendemos. Claro. ¿Dónde te encontramos? En el CIMAT de Zacatecas. ¿Nos das tu correo? Sí, como lo dijiste, yo trabajo en el Centro de Investigación en Matemáticas en la Unidad Zacatecas. Mi correo es mirna.munoz@cimat.mx, y bueno, pues todas las investigadores o alumnos interesados pues tienen las puertas abiertas con nosotros. Te digo, hay compañeros en la Universidad de Guadalajara, en el CUSEI, que tengo aquí enfrente, y bueno, pues en Mazatlán, en Sonora, en la Universidad de Medellín, ¿no? Entonces, pues con cualquiera de nosotros se pueden acercar, y pues lo que pretendemos es que el grupo crezca y se fortalezca con investigadores que tengan esa espinita, ¿no? Y quieran, pues como nosotros, hacer una contribución de mexicanos pues para todo el mundo. Muchas gracias por haberme acompañado, y pues seguimos en comunicación. Gracias a la doctora Mirna. Gracias. Radio CUSEI, experimentando hasta tu sentido auditivo.